Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos prostraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto la lámpara de mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Buenas tardes a la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado al hermano Jason la lectura del salmo número 132. Muchísimas gracias al hermano Jason por la lectura del salmo número 132. Le agradecemos en esta ocasión que nos acompaña la familia Padilla Galeano, o sea que el hermano Duvier y su esposa Lina y su hijita Salomón que nos acompaña. Salomé, Salomón digo porque tengo que justo hablar Salomón, perdón. Salomé, desde la ciudad de Colombia a Bogotá. Así que gracias, ya están conectadas vía internet. Bueno, estamos acá con mi esposa Diana y yo, por supuesto, no hay nadie más. O sea, y el Señor, por supuesto, como está siempre, ¿no? Su Santo Espíritu. Bueno, en esta ocasión, amado, vamos a seguir con estos salmos. Ustedes saben que estamos viendo estos salmos de los peregrinos, ¿sí? Continuamos con estos salmos de los peregrinos y yo le he decidido poner un título a este salmo y le he decidido poner el templo del Señor Jesucristo. Y ahora se van a dar cuenta un poco por qué. Mire, para poder entender este salmo, yo por lo menos lo voy a explicar, o podría decir mejor, si lo vemos desde la postura donde, acuérdense, cuando seguimos esto, son 15 salmos que estamos viendo de este peregrinar, que los peregrinos iban a Jerusalén, ¿se acuerda? A adorar. Todos estos salmos son los mismos, así. Pero podría leerse mejor cuando lo podemos ver o interpretar en la época de los exiliados, o cuando ellos del post-exilio o después del exilio, ellos vuelven, la época, acuérdense, en tres, viene que creo que es en tres partes que vuelven, una es con Esdras, Nehemías. De acuerdo que estamos viendo la Biblia ahí todos los días, que ponemos un poco. Nehemías le costaba construir esto porque se le oponían los samaritanos. Entonces ellos estaban de alguna forma restaurando todo, empezando de nuevo todo, porque cuando hay que empezar, acuérdense de empezar de nuevo, hay que volver a construir, hay que volver a empezar, a restaurar toda la familia. Empezaban así y tenían que, una de las cosas era el templo. Entonces, este salmo haríamos bien si nos enfocamos con el pensamiento así. Porque fíjese que el salmo empieza diciendo así, versículo número 1. Acuérdate
Dice así, versículo número 1. Acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor. ¿Sí? Escuchen, entonces estos peregrinos están orando al Señor, pidiéndole, por supuesto que el Señor no necesita acordarse de nada, ¿no? Es el lenguaje antropocéntrico para que podamos entender. Sí, pero de una forma en la Biblia aparece vez tras vez. ¿Se acuerda cuando Moisés le dice, acuérdate, Señor, de lo que juraste, no vayas a hacer que si se vuelven a decir dónde está su Dios que lo sacó para que lo dejes morir? No es que el Señor va a decir, sí, me había olvidado, gracias. No, no es así. Pero es un lenguaje para que podamos entender. ¿Sí? Pero de alguna forma le dicen que recuerden. ¿Por qué? Amado, porque el Señor había hecho una promesa y sus atributos muestran que el Señor no miente. Por eso dice, acuérdate, recuerda por ti mismo lo que le has prometido a quién, a David. ¿Qué le había prometido? Ahora vamos a ver con el Salmo. Pero si ustedes conocen un poco, podríamos decir, lo que he hablado, o otras iglesias, vamos a decir, que abrazan la teología pactual, nosotros como bautistas particulares o bautistas reformados, tenemos una confesión y creemos en la teología pactual. Y una de ellas es el pacto davídico. Entonces, si ustedes conocen lo que he hablado antes, les va a resultar muchísimo más fácil entender. ¿Sí? Además, un poco de esto está unido, como decía, en la oración con los estudios de Hebreos, que estamos viendo, de este rey entronizado. Pero acá, amado, ellos están esperando eso, todavía no ha sucedido nada. Su mente, tiene promesas de alguna forma físicas. Posesiones, por favor, en el sentido como ellos pensaban. Ellos, una promesa, es lo único que hay, un templo. Natural. Ni siquiera los profetas sabían, indagaban a qué iba a pasar. Pero más de ahí, el Señor se iba revelando de a poco, tenía todo ahí. Ni siquiera el enemigo sabía eso. Entonces, le dice que recuerden, vamos a decir, esa promesa que le hizo a David, que ahora vamos a ir, ustedes saben, yo veo ahí por lo menos uno de las tantas que hay, que ustedes saben que es, cuando vemos el pacto davídico, ¿de qué nos acordamos? Bueno, el 2 de Samuel capítulo 7, amados, de ahí en adelante está la promesa. Entonces dice, acuérdate. Esto es el contexto, amado, histórico o gramatical, que yo no me puedo salir. Pero yo quiero enfocarlo desde el punto de una aplicación más tarde cristocéntrica. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco esto, lo maravilloso, porque si no está Cristo no sirve de nada. Amado, porque en el día de hoy vemos muchas iglesias o pseudos iglesias o iglesias y mismo judíos esperando una restauración de un templo futuro y de un rey, o Señor Jesucristo, que vendrá a reinar por 1000 años. ¿Será así? Bueno, la posición dispensacionalista esperan estas promesas, pero que aquellos que de verdad tenemos un enfoque, vamos a decir, hermenéutico, o sea, teológico de la teología del pacto, sabemos que esto ya se ha cumplido en Cristo. Y Cristo, por supuesto, cuando vemos vamos a decir, de este hijo que iba a venir de esta promesa, sabemos que el hijo de David es el Señor Jesucristo. Y este templo, amado, esto es lo bueno, no es un templo, ni siquiera estas paredes, ni siquiera esta casa, ni siquiera donde usted se va a congregar, ni siquiera eso es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos las piedras vivas que está construyendo el Señor Jesucristo. Esto es lo maravilloso cuando vemos los salmos, pero desde Cristo. Dirá, ¿qué está diciendo este hombre? Está alegorizando. No, amado, mismo Señor Jesucristo dijo, ¿acaso no sabéis? Le dijo en Lucas 24 que Moisés, los salmos, los profetas hablan de mí. Todo esto apunta a Cristo. ¿Sí? Entonces vemos a Cristo. Y este templo, pues yo le puse el templo del Señor Jesucristo, sería la iglesia del Señor Jesucristo, que Él dijo, yo construiré mi iglesia, o yo edificaré mi iglesia. Volvamos al Salmo. Dice así, acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor. Versículo 2, y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Bueno, del versículo 1 al 10 yo lo he decidido dividirlo así, del 1 al 10 y del 11 al 18. Del 1 al 10 vamos a ver esa promesa
que el rey, en este caso era el rey David. Versículo, si lo querés, ponés, vamos a decir, los tópicos, dos tópicos, ponerle el 1 al 10, es la promesa, o el rey se compromete con Dios. ¿Sí? Ahora lo voy a explicar un poquito más para que sea más entendible. Y después del 11 al 18, el 2, es cuando Dios de alguna forma está comprometido con el rey. Pero vamos a ver un poco de eso, que ese compromiso con el rey tenía en esa época, vamos a decir, en esa promesa, una condición. ¿Sí? En este pacto. Entonces, versículo número del 1 al 10. Vamos por el 5, del 5 al 10. Dice así: hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob. He aquí que Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entramos en su tabernáculo. Nos postramos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Hasta ahí vamos a ver esa promesa. Y para esto, amado, lo tengo que invitar, por supuesto, tenemos que ir a ese texto que tantas veces hemos ido, que es 2 de Samuel, capítulo número 7. Yo ya estoy, no sé si lo encontraron, pero a mí me aparece en esta Biblia el pacto de Dios con David, ¿sí? Así me aparece a mí, el pacto de Dios con David. Y dice así, yo lo voy a leer, excúsenme, pero lo voy a leer tampoco una velocidad rápida, pero una velocidad porque son bastantes textos, ¿sí? Entonces, 2 de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, seas todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor: ¿tú me has edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has dado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre tan grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Escuche, este texto es muy importante porque acá, el que conocemos nosotros: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Escuchen, volvamos al Salmo un poco. Me tengo que salir de acá, pero a ver, denme un segundo. Volvamos, estábamos en el Salmo 132. Escuche, me posiciono en el Salmo número 132 y estos peregrinos le están diciendo al Señor, acuérdate, ahora con un poquito con la lectura del Salmo, perdón, de Segunda de Samuel, que ya lo conocemos, ya lo tendríamos que conocer por medio de tantas veces que escuchamos esto de la teología pactual. Tendríamos que acordarnos, como los salmistas, pero el salmista dice, acuérdate, ¿por qué? Porque ellos se acordaban, sabían de esta promesa. Dios prometió y va a cumplir. Por eso dice, acuérdate, oh Jehová, de David, de toda su aflicción. ¿Qué aflicción? Bueno, si estuviera atento a la lectura de Segunda de Samuel, este hombre no podía descansar. Este hombre no tenía paz en su corazón. ¿Por qué? Porque él no le concibía en su mente y en su corazón, no tenía descanso, por más que tenía una casa linda, y un reposo, y un rey y todas las cosas, cuando el arca del pacto estaba afuera, hay una tienda por ahí. Para esto tiene que conocer un contexto, en la parte de ahí habla, más adelante vamos a ver que habla dónde se encontró esta arca. Si me pongo a hablar todo lo que habla el Salmo, pasa que el Salmo cuenta mucha historia acá. Y usted tendría que irse a ver dónde se encontró el arca, porque acá aparece todo. Dice, he aquí en Efrata lo oímos, en el versículo 6. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Yo tendría que hablar de dónde se encontró el arca. Escuche, me voy a tratar de hablarlo, ¿cuánto vamos? 14 minutos, para que pueda entender todo esto, la mente de este hombre. Había un rey anterior, lo hablo de una forma en lenguaje como para chicos, para que me puedan entender, que no se preocupó de nada de estas cosas. Y este hombre era Saúl, era un rey que estaba antes de David, un rey que no hizo lo bueno. Ni siquiera se preocupó por el arca, porque en la época de él fue cuando se fue llevado y no se preocupa. Pero David quiso ir a buscarla, acuérdate de todos los problemas que tenía, quiere traer el arca, bueno, un montón de cosas. Bueno, el asunto es que cuando traen el arca, yo me estoy a modo de históricamente por arriba rápido, el arca quedó ahí y él decía, ¿cómo es posible que esté acá y el Señor no tenga? Entonces, para él no se concebía todo eso, ¿no? En esa época. Pero fíjese, ellos están hablando del exilio, o sea, habían vuelto y todo eso que había pasado de David, ¿se acuerda qué pasó con David? Bueno, David peca y hace un par de cosas, también censo y todo eso, vino un castigo. Después Salomón, acuérdese las cosas que hace, se fue en pos de mujeres, fornicaba, tenía mil mujeres, algo así. Esas mujeres lo desviaron, que en Reyes 11 habla, se desviaron su corazón, se divide el reinado y queda ahí. Parece como que el pábilo estaba que no se apagaba, pero había una promesa que lo mantenía. Estaba todo ahí, ahora se fueron ellos. Yo le estoy diciendo, esto se llama contexto histórico antes que pueda hacer una aplicación para nosotros. Entonces, se fueron ellos en exilio, venían así, empezar todo de nuevo, de cero. ¿Y a quién podemos acudir cuando toda nuestra vida está destruida y hay que empezar de nuevo? Al Señor, les acuérdate. Ahora me están siguiendo. Tú prometiste. Si tú prometiste que va a haber un rey, ¿por qué no tenemos un tabernáculo? ¿Dónde te vamos a ofrecer sacrificios? No había nada de eso, amados. Acuérdense, están queriendo volver de nuevo, queriendo volver a hacer lo que... Pero pues acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en morada de mi casa, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor. ¿Ve? Esa era la preocupación de este hombre. Claro que había cometido pecados este hombre, pero de alguna forma la Biblia nos muestra que tenía un corazón muy diferente al de Saúl. Con pecados, por supuesto, pero con un corazón como no tenemos nosotros, que amamos al Señor incluso a veces cuando cometemos pecados. Era un hombre común y corriente, pero con un corazón que amaba mucho al Señor. Y él nos muestra un poco acá el salmista la radiografía interna de su espíritu. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos, vamos a decir, el mismo Oseas?
fíjese, cuando volvieron eso se empezaron a adormecer, no se preocupaban por las cosas del Señor. No se preocupe, no le voy a encaminar porque pedí esos dinero que piden, porque la mayoría lo aplican, sabe que yo estoy en contra de eso del diezmo. No, para la iglesia es la ofrenda y las cosas, pero la mayoría dice, usted no se acuerda del Señor y la casa está caída y empieza a pedir dinero con eso, ¿está? Usted ya sabemos que yo le digo chantas a eso. Y cuando piden dinero, no es la forma bíblica, por más reformados que sean, no es la forma bíblica de pedir dinero por diezmo, porque eso ya fue anulado en el antiguo pacto. Se puede dar ofrendas, si quiere, buenas ofrendas, si quiere, pero no diezmo, porque eso sería apapallar una mentira. Perdón que me desvío, no me acuerdo que una persona dijo, pero yo doy diezmo que se haga carga pastor. No, le digo, ¿sabe por qué? Porque usted está sabiendo que es mentira, usted mismo está de alguna forma, acá decimos apapallando, o sea, cómplice de eso sabiendo. Usted no sabe qué hace con ese dinero. Y si lo hace, está haciendo algo que de verdad no está. Porque no, bueno, el asunto es que no lo voy a aplicar así, tranquilo, ¿sí? Pero sí que con nuestra mente podemos tener lo que tiene este salmista. Nuestro corazón está preocupado por las cosas del Señor. El Señor no necesita morada, es como dice este hombre que murió apedreado, Esteban, en el capítulo 7. Dice, el Señor dice, no habita en templos por manos hechos humanas, ni siquiera amado el mundo ni el cielo, nada puede contener su gloria. Usted creo que habita en un templito donde hay pantalla, banquitos. El Señor no necesita nada de eso. Vamos a ver, pero sí en esa época, en ese antiguo pacto, y en la mente de este hombre, claro, eso el Señor había establecido y había mandado cómo tenía que ser. Esta es la mente, o sea, lo llevé un poco para que puedan pensar, y estos hombres que estaban volviendo, cuál era la preocupación. Dice, acuérdate de David, la promesa que él te promete, o sea, que él le pide, o sea, al Señor le pide que él quiere construirle. Por supuesto, amados, él no lo iba a hacer, ustedes saben, ¿sí? Mire, ya que estamos un poco en el trasfondo histórico que estamos hablando, antes de venirme ahora y traer una aplicación, me voy a ir un poquito más lejos para que puedan entender todo esto. Y para esto tenía que haber, me excuso, tenía que haber empezado desde el principio. Pero tenía que haber empezado desde el principio, ahora me entendés, de Génesis. Escuche, porque estamos hablando de esta ciudad y de un rey, ¿sí? Pero en el principio, cuando todo empezó, y Dios creó todas las cosas buenas y perfectas, puso un hombre a que reinara. Y ese lugar se llamaba el huerto de Edén. Ese hombre o ese varón, para que pudiera hacer esas cosas, le dio una mujer, o sea, una ayuda idónea, la cual ambos tenían que llevar a cabo o gobernar bien, legislar bien sobre todas las criaturas y todas las cosas que el Señor le había dado. Bajo un mandato, ustedes saben, de no comer de cierto fruto. La teología, el pacto de obras. Sabemos que ese hombre infringió y de alguna forma, como hizo, ¿cómo es el hermano de Jacob? Esaú, de alguna forma, no sé si le vendió o le otorgó todos los derechos legales, su primogenitura, de alguna forma estoy parafraseando, yo no dice eso la Biblia, pero sí le dio el reinado a Satanás. Por eso que es el príncipe de este mundo. Y de ahí en adelante Dios promete que iba a venir alguien. Por supuesto acá no vemos el pacto, en el pacto davídico que nos habla de un rey, pero en el pacto, vamos a decir, en el pacto que conocemos como el pacto... ¿Cómo? Sí, pero hay el pacto, pero no es el pacto, es la promesa, el protoevangelio, perdón, ya está diciendo el pacto. Dios promete que va a venir alguien, ¿sí? Y de ahí, de pasos que van pasando, Dios promete, viene con Noé para no destruir, de ahí promete con Abraham, que en Génesis capítulo 12, el pacto abrámico, ¿qué le hace? Le hace una promesa de una nación grande que iba a venir, pero de una nación grande, amados, y un país necesita, ¿qué cosa? A alguien que rija, en cualquier país, incluso en el tuyo, en el mío, bien o mal, hay alguien que está, generalmente más mal, ¿no? Sí. Pero está ahí, es una autoridad. Después con el pacto mosaico,
en las leyes les pone, y para mantenerlos ahí, porque ahí vendría el Mesías, y también sacrificio cuando pecaban. Y ahora llegamos al pacto davídico, a grandes rasgos mostré. En el pacto davídico, por supuesto, se promete, por supuesto, la venida de quién, de un rey, de Cristo. ¿Pero por qué? Porque del linaje de David, ¿qué era David? Era un rey. ¿Y del linaje de David qué vendría? Bueno, un rey, porque una sucesión que, que iba a venir ahí. Entonces tenemos un poquito la historia. Por eso digo que tenga paciencia, porque justo me tocó, el sábado pasado tenía 3 versículos. Era muy fácil, y lo apliqué evangélicamente. Pero este, amados, tiene mucha teología ahí atrás. Y todo esto es hace un granito lo que estoy resumiendo. Versículo número 6. Entonces, ¿entienden un poco ese reino? Había caído. Gracias a nuestro amado Padre, que Él, ustedes ya saben, porque como tenemos más revelación, Él prometió que iba a venir un segundo Adán, un rey que iba a restaurar todo. ¿Sí? Y a esto es donde yo quiero apuntar. Pero volvamos al contexto histórico un poco. Yo voy y vengo, ¿vio? Ahora acá en el versículo 6. He aquí en Efrata lo vimos, lo hallamos en el campo del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Bueno, esto tiene un contexto histórico también. Habían encontrado el arca del pacto, o sea, ¿se acuerdan? Están buscando diferentes. Este salmo tiene muchos lugares que yo tendría que ir, pero se lo muestro a grandes rasgos. Habían encontrado el arca, no sabían cómo traerla, David la quería traer, pero el Señor se enojó, entonces quedaba ahí. Pero el Señor le dice: oímos, ellos están haciendo acorde al Señor. Todos quieren que se vuelva a construir este templo para adorarlo al Señor, ¿sí? Porque no podía ser que estuviera todo ahí. Entonces ellos quieren de alguna forma volver a eso y volver a adorar al Señor y a postrarse al Señor. En esa época se veía así, amado. En el Nuevo Testamento sabemos lo que dice Filipenses 2:11, que toda rodilla se postrará, pero ante el Señor Jesucristo. Pero estamos viendo el Antiguo Testamento, versículo 8. Acuérdese que este versículo 8 es el rey que se compromete con Dios. Levántate, oh Señor, en el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, y tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor de David, tu siervo, no vuelvas tu ungido al rostro. ¿Sí? Entonces, levántate de una forma, le están pidiendo al Señor que se levante y ponga, o sea, en manos lo que Él mismo había prometido. Acuden a lo que el Señor había salido de su boca. Entonces, al lugar de tu reposo, a tu arca y al arca de tu poder. Y tus sacerdotes se vistan de justicia. Hay una traducción antigua, que no me acuerdo qué versión, que esa versión de justicia, amado, aparece como de salvación. ¿Sí? Esto tiene cuando lo vemos desde el punto eclesiástico, es algo maravilloso. Él está pidiendo acá, el escritor, el salmista, que se levante de su reposo y que le ayude a levantar todo el templo que por supuesto estaban construyendo y tenía grande oposición. Pero dice: tus sacerdotes se vistan de justicia. Ustedes saben la vestidura que tenían que hacer los sacerdotes, cuando vemos Levítico, todo eso. Se tenían que bañar, hacer sacrificio por ellos, volver ahí de nuevo a cambiarse todas las cosas, sacrificio por su familia, por sus hijos, volver de nuevo a hacer sacrificio, pero esta vez por el pueblo, bañarse. ¿Sabe todas las cosas que tenían que hacer para estar totalmente así, estos sacrificios? Y después, porque ellos el sacrificio representaba a este pueblo. Pero ¿saben lo bueno, amado, que vamos a ver dentro de un rato? Que este templo que estamos apuntando acá, por supuesto dirá: bueno, es la iglesia. Sí, amados, pero no es estas paredes. Y estos sacerdotes tampoco son los sacerdotes que matan sacrificios. En el Nuevo Testamento usted sabe que el templo es el lugar donde yo estoy hablando ahora. Este lugar donde estoy yo habitando, que se llama cuerpo. Este recipiente o este lugar donde yo voy a salir algún día. Y yo como sacerdote y usted como sacerdotes ya no hacemos sacrificios así, sino sacrificios espirituales, como dice Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 12, en el versículo número 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no conforméis a este siglo, sino transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que ellos lo veían así. Nosotros nuestra cosmovisión desde el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, hecho por Jesucristo, por supuesto sabemos que nosotros somos ese templo y nosotros somos ese sacrificio. Pero una vez más yo dije, voy y vengo. Acuérdense que, por supuesto, esto estaba apuntando al Nuevo Testamento, ese sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros, vamos a decir, somos ese templo y nosotros somos esos sacerdotes. Ahora vamos a ver un poco, amados, del versículo 11 al versículo 18. ¿Cómo vamos de tiempo? Media hora. Y esto es, si usted anotó, es como Dios se había comprometido con el rey. ¿Sí? Acuérdese que Dios había hecho, no sé si un juramento, o por lo menos se comprometió, por lo menos Dios. Y yo creo que dejé mi apunte acá, amados. Fue justo cuando saliste afuera, donde yo estaba leyendo la parte, fíjese, hay un compromiso, pero haríamos bien si me leo del versículo 10 al versículo número, un segundo, 18, para que puedan entender, y ya vamos a segunda de Samuel, ¿sí? Entonces, Salmo 132, versículo número 10 al 18, leo. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro en verdad. Versículo 11. En verdad, acá está, versículo 11, Salmo 132, versículo 11. En verdad, escuche, juró el Señor a David. Aunque no aparece ese juramento, sí aparece un compromiso, vamos a ver algo que hay ahí que vamos a ver en 2 Samuel, ¿sí? Pero dice, en verdad juró el Señor a David, escuche, y no se retractará de ello. Este es el pacto davídico. De tu descendencia pondré sobre tu trono, y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. Y allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Volvamos entonces a 2 de Samuel, ahora vamos a explicar un poquito de eso. Capítulo número 7 y los versículos, diríamos de los versículos 12 en adelante. 2 Samuel 7:12. Dice así, el Señor le está hablando a David, ¿sí? En este pacto davídico, ¿sí? 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, escuche lo que dice, yo, no tú, dice así, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán era el profeta. Escuche. Entonces, el Señor dijo que no iba a destruir todo esto por lo que hizo David. Pero acuérdense que le dijo que iba a caer el reino, ¿sí? Pero que eso no iba a ser en la época de él. Esto en otra parte, en esta historia, ¿sí? Pero dijo que aunque pasara todas esas cosas, yo me tendría que ir, escucha, amado. Creo que es Isaías, capítulo 11, por eso digo, tiene que conocer un poco de toda la historia del Antiguo Testamento.
Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Escuche, reinado justo del Mesías. Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, arguirá por lo que oigan sus oídos. Así que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será con justicia y sigue hablando, ¿no? Bueno, ustedes saben, el reino cayó, ya David había muerto y por supuesto quizá David tenía, ¿quién no tiene la esperanza, por lo menos en sus hijos, ¿no? De algo. Quizá David antes de dormir pensaba que era Salomón el que iba a hacer eso. Ustedes saben que no fue él, porque le dijo, uno de tu linaje lo va a hacer. No sabíamos quién era. Sabemos que Salomón no hizo eso. Se fue en pos de los deseos de sus mujeres y complació los deseos de las mujeres en vez de los deseos del corazón de Dios. Pero fíjese, dice así, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13, estoy en 2 Samuel, perdón, 2 Samuel, por eso dije, 2 Samuel es el que donde nos movemos. 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. 2 Samuel 7, 13. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amados, cuando decimos Él edificará, ¿sabe qué me viene a la mente? Yo no me acuerdo si es yo no me acuerdo si es Mateo 16, 18, por ahí. Creo que es Mateo 16, 18. No estoy seguro, pero dice, yo edificaré mi iglesia. Amados, Él es el Hijo esperado. Él es el que, por más que Pablo estaba así que se apagaba, Él es el que, ese humito que se estaba apagando, Él fue el que encendió esa luz a las naciones. Él es la luz de justicia que vino, que iluminó a las personas. Bueno, y se cumplió en Cristo, vemos esa promesa cumplida hecha a David. Por eso cuando oigo por ahí algunos predicadores que dicen, no, está levantando el tercer templo. No, que se van a volver a hacer sacrificios. He escuchado a algunos reformados decir esto, amados. Lo malo con algunos reformados es que cuando recién empiezan, abrazan nuestras confesiones y si no las tienen bien en claro, se le mezcla la confesión de Westminster, se le mezcla los catecismos, y empiezan a mezclar cosas y se hacen lo que le decimos en Argentina una ensalada. Y yo he visto cosas como reformados dispensacionalistas, no me pregunte cómo, pero he visto incluso pastor muy conocido, demasiado conocido, que es así. Y no sé cómo es que se hace eso. Dice que se van a hacer sacrificios, y no estoy hablando más, estoy hablando de algo que usted se escucha. Claro. Vamos a llegar a Hebreos, y yo tengo que hablar de estas cosas. En capítulo 10 vamos a ver esos sacrificios. Y él dice que esos sacrificios son a modo de recordatorio. No, amados. No es a modo de recordatorio, tenemos del recordatorio, o sea que se hace la Santa Cena, pero no se hace volver a hacer sacrificio. Ya el sacrificio fue una vez y para siempre, y ya está, dice Hebreo capítulo 10. Y él es que iba a edificar casa a mi nombre. Escuche, yo le seré a él padre. ¿Quién es? El Padre, ¿no? Y el Hijo del Señor Jesucristo. Y él me será mi hijo. Eso estamos viendo en la epístola de él. En hebreo, o sea, no, él yo el padre dice, estamos viendo justo, por eso decía, ¿cómo está todo unido? Hebreos 1:5 tocaste esa parte. Exactamente, y él, escuche, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Alguien sabe esto? ¿Cómo le voy a castigar si hiciere mal el Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe? Le hizo mal por nosotros. Exactamente, Isaías 53 nos habla de esto, amado. Él
fue afligido. Dice, si hiciere mal. Claro que no hizo mal. Dice 2 Corintios 5, versículo 21, que el justo por los injustos llevó, o sea, nuestras cargas y nos añadió lo que nosotros algunos decimos de una imputación. Nosotros le damos nuestras miserias, nos dio nuestra justicia. ¿Pero por qué lo afligió? Por nosotros, amados. Si él hiciere mal, claro que no hizo mal. ¿Lo castigó? Claro que sí lo castigó. Ustedes vieron las varas, los azotes, todo. Pero venía, acuérdense, yo no tengo tiempo de ir porque lo tengo en la mente los textos, pero creo que es en Hechos capítulo 2, donde dice, que creo que dice el apóstol, dice que todo esto venía de un consejo eterno, que fue afligido y él y todo, pero ¿por dónde era? Desde el consejo eterno, para que el hijo para que reinara, tenía que padecer primero. Sin ese sufrimiento, por eso él dice en el libro de Hebreos, amado, que él miraba adelante con gozo. Todas esas cosas que pasaban, dice el escritor de Hebreo, tenía su mente puesta. ¿Por qué me escucha vez tras vez hace años? Me dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué miras adelante? Porque yo tengo mis ojos donde voy. No me importa lo que me pasa acá. En mi vida he perdido muchas cosas. No me importa, tengo un galardón donde ir. Es mi mente. Es así, cuando estaba, ya no quiero aburrir con estas cosas, pero cuando estaba en las fuerzas esas fluviales o militares, usted tenía que tener su mente en un lugar, en un propósito, llamamos un objetivo. No importa lo que pasaba, si te pisaban, te hacían hacer cosas, maltrato físico, lo que sea, usted tenía un propósito. Entonces el Señor tenía eso, tenía que puso su mirada ahí, pero fue afligido, sufrió, padeció. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ya no está más ahí, amado, como dice el romanista. Colgadito ahí, pobre Jesús. O creo que en otro lado dice el niñito Jesús. No hay ningún niñito Jesús, amado. Hay un Rey de Gloria que está sentado ahí, reinando, ni siquiera en la cruz. No está más ahí en la cruz, amado. Ese es el problema cuando muchos se ven, ¡ay, está en la cruz! Sí, es lo que nosotros conocemos con la humillación de Cristo. Pero ahora está en la glorificación de Cristo. Está reinando. Entonces dice, fíjese, pero mi misericordia no se apartará de él como en la parte de Saúl que la quité. Entonces, y dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. No era un rey, amado, dígame un solo rey. Bueno, algunos hicieron cosas buenas hasta ahí nomás, pero un rey que reinara eternamente. El único que está reinando por la eternidad es el Señor Jesucristo. Entonces vemos hasta acá, bueno, voy a dejar esta segunda de Samuel porque es largo, pero vemos esta promesa que se cumple, vamos a decir, con el Señor Jesucristo. Él era, vamos a decir, aquel elegido. Y después, vamos a decir una cosa, había algunos textos, usted ya sabe, Mateo 16, versículo 18, dice que yo edificaré. Y cuando hablábamos de estos textos, a ver si me da, es que yo tengo que ir a tantos textos, creo que es en Juan, capítulo 2, escuche, Juan capítulo 2, y yo, a ver si me lo puedo acordar, me vino ahora a memoria. Versículo 19, acá la encontré, escuche esto. ¿Se acuerda cuando el Señor entra y empieza a purificar el templo? ¿Se enoja con todo esto así? Bueno, ese es el contexto. La boda de Canaán, Jesús purifica el templo. Bueno, Juan capítulo 2, escuche. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo. Escuche, por eso que el hombre natural no ve las cosas espirituales. Usted me va a entender cuando lea. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y el hombre natural que no percibe las cosas espirituales, ¿qué dijo? Dijeron luego los judíos, en 46 años. ¿Ve? ¿Me entiende por qué parafraseé? Porque el hombre natural no entiende lo que le estaba diciendo Cristo. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Que hablaba de la muerte y la resurrección en 3 días. Y dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús le había dicho, ¿no? Entonces, amado, fíjese, por eso que nosotros predicamos a Jesucristo
resucitado, que se levantó. Ese es el evangelio que predicamos. Escuche, en el Salmo, ya no me da tiempo de ir, pero si usted lo quiere leer en esos versículos 18, versículos del Salmo 132, va a encontrar que Dios había elegido un lugar para morar. ¿Cuál era? Dice Sión. Yo para no ir, a ver, me lo tengo acá abajo. Pero en una parte dice, tu ungido en verdad juró David, dice perdón de ellos, descendencia de tu trono. Hay una parte donde dice que el Señor, acá está, versículo 13, estamos siendo entendidos, porque el Señor ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. ¿Sí? Este es mi lugar, mi reposo. Escuche, en el nuevo pacto, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. En una parte el Señor tenía que pasar por un lugar y le era necesario pasar por un lugar, tenía que encontrarse con una señora samaritana que tenía ciertos pecados. Y él le confronta con ciertos pecados, le hace mostrar y ella ve que es el Mesías. ¿Sí? Versículo entonces Juan capítulo 4 y el versículo 21. ¿Sí? Vamos a decir versículo 20. Juan capítulo 4, versículo 20. Porque en el 19, después que lo confronta él, que es lo que le dice, llama a tu marido, no tengo mi marido, bueno, le muestra los pecados. Y ella dice, parece que eres profeta. Uno le dice, pero le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y acá está, versículo 20 al versículo 24, escuche. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando, escuche, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo número 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Escuchen, amados, en esa época, por supuesto que el Señor había mandado en esa antigua dispensación. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, huyan a los montes, o todo eso que vamos a decir que algunos del milenio, o sea, interpretan en ese contexto de Mateo 24, cuando venía ese gran desolador que era Tito, que iba a destruir todo, ¿por qué no se fueron los sacerdotes? ¿Por qué no se quedaron? ¿Y qué querían defender ellos? Que habían levantado ahí el templo. Hay un libro que se cuenta de la historia de los judíos, cómo se quedaron, amados, las mujeres se comían a sus hijos, padecían ahí, murieron, incluso cuando el general Tito entra en la década del 70, los cristianos salen, él le asola todo ese lugar y no pudieron salir de esas murallas. Y ahí se empezó a acabar la comida y cuando él entra empieza a destruir y se asombró, cuenta creo que se llama Josefo, el historiador, era un judío, como las mujeres se encontraron así comiendo a los hijos desesperadas, muertas de hambre. Pero la maldición, llegó la palabra que el Señor le dijo, iban a pasar eso. Por eso, amado, cuando el Señor habla, cuando yo le digo, amado, tal cosa, usted se enoja conmigo. Pero van a pasar esas cosas. Dios le dijo que iba a pasar esas cosas. Y hay gente que todavía lo espera en ese día, supuestamente. Bueno, sí, eso es escatología, pero sí, hay gente que espera ese día, pero ese día se cumplió. Sí, en parte se cumplió. Entonces, escuche, el templo se cayó. Porque Dios, que diseñó Jesús, bueno, bien, Dios dijo, ya no se va a adorar. Esteban dijo, Dios no necesita un edificio, ¿cómo le dicen en tu país? Un edificio. Edificio le dicen, acá le dicen casa, acá un edificio es una cosa que es para arriba, que tiene muchas casas, edificios, grandes butacas, todas esas cosas pueden adornar, no habita. Entonces, ¿cuál es el lugar? Claro, amado, eso se cambió por un corazón vamos a decir, de carne, no de piedra. Antes el templo era de piedra, incluso no podían porque era un corazón de piedra, pero ahora el lugar, el templo del Señor Jesucristo somos nosotros. Dios dice por medio del profeta, acuérdate cuántos textos dice que Él nos iba a dar un corazón nuevo, Él iba a morar con nosotros, Él nos iba a dar su Santo Espíritu. ¿Dónde habitaba el Shekinah cuando estaba en esa época? ¿A dónde? ¿Dónde estaba la ley?
en el templo. Ahí estaba en el arca. Amado, escuche, tome noción lo que le estoy diciendo. Este es el templo. ¿O acaso ignoráis que este es el templo? ¿A dónde está la ley de Dios? ¿A dónde la puso Dios en la ley para que podamos andar en sus estatutos? Aunque por supuesto no podemos caminar en perfección, pero nosotros sabemos, diferente del impío, que el Señor por su Santo Espíritu, ahora que nosotros podemos andar, pero no voluntariamente, que nos ha dado su Espíritu. Él habita dentro de nosotros. Su Espíritu, lo que antes en un templo habitaba el Shekinah, la presencia y todo, ahora está acá. Dice Romanos 8:9 que aquel si no tiene a Cristo no es de Cristo, no ha nacido de nuevo. Entonces, no es por ir por supuesto, en Hebreos capítulo 10 dice, no dejéis de congregar por algunos tienen por costumbre, porque mañana tengo que hablar el día del Señor, tengo que hablar que algunos se empiezan a deslizar por los medios de gracia, por no prestar atención a la palabra de Dios. Es importante asistir al culto, estar bajo la disciplina, el cuidado, la comunión de hermanos, todas estas cosas, por supuesto que es bueno, ¿sí? Pero eso no hace la iglesia. La iglesia sí somos nosotros, pero tampoco podemos estar individualmente. La iglesia, un edificio, está ladrillo tras ladrillo colocado, como dice, creo que es el apóstol Pedro, si no lo puedo encontrar. Creo que es en segunda de Pedro capítulo 2, a ver. Deme un segundo, o es primera de Pedro capítulo 2. Ay, esta Biblia no tiene eh, capítulo 2. A ver si me ayuda. No, acá está, ya la encontré. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo número 4, escuche. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Hablando del templo del Señor Jesucristo. No es un cuadradito. Primera de Pedro 2, 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también, escuche, hablándonos a nosotros, a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados, escuche, como casa espiritual. Acá está el templo, la casa espiritual. Y sacerdocio santo. ¿Qué hablaba el salmista? Quería construir el templo, quería sacerdotes. Bueno, amado, ese tiempo ha llegado y se ha cumplido. Jesucristo está edificando su casa, o el templo, la morada. Yo iré y prepararé la casa. No quiero hablar de esto. Perdón, pero alguno cree que el Señor está construyendo allá como un albañil en el cielo. No, amado, no está haciendo eso. De verdad, y tampoco la Nueva Jerusalén. No, esta Nueva Jerusalén, escucho porque he escuchado barbaridades, barrabasadas, no sé cómo decirle. Barrabasadas. Que iba a bajar un cuadrado, amado, pastores conocidos, que se paraba ahí, no sé, en una nube, un cuadrado, que la Nueva Jerusalén iba a estar como un ovni ahí arriba, ¿no? Sí, porque no se me ocurre otra cosa, no sé dónde lo sacaron. Que iba a estar ahí flotando. No, amado, eso que va a descender son los santos, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis habla de eso. Algún día vamos a hablar de Apocalipsis si el Señor me permite. Sí. Que el Señor me ayude. Pero no es como esos cuentos de que creen, no. Esa Nueva Jerusalén que desciende somos nosotros con el Rey. Bueno, si descienden así en ese momento, si suena la trompeta ahora, van a volver los santos, vamos a decir, a ascender y con su cuerpo unirse acá. Sabemos escatológicamente lo que va a pasar. Y nosotros, pero no es ninguna ciudad, vamos a decir, que viene, no. Es la misma ciudad que el Señor ha construido con nosotros. Entonces, escuche, Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿dónde? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces vemos, amado, que este templo que el Señor está construyendo, lo invito mientras a ir a Efesios, que es, bueno, la iglesia que somos nosotros. En Efesios, ya vimos un apóstol. Ahora vamos a ver el apóstol Pablo. Y en Efesios capítulo 2, versículo número... denme un segundo. No, Efesios capítulo 2, versículo
sí, 19 vamos a hacer en adelante, para tener un contexto. Efesios 2, 19 en adelante. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos. ¿Por qué es eso? Porque no eran judíos estos, ¿se acuerdan? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuchen, es mucho para hablar, poco tiempo. Pero en esa época, en el Salmo 132 que estamos hablando, era solamente Israel. En este nuevo pacto, el Señor Jesucristo, ¿qué haría? Traería de todas las naciones. Por eso le dice, ya no soy extranjero. ¿A quién? A nosotros, amados. Nosotros no tendríamos que ver nada que ver con estos pactos y promesas. Pero el Señor Jesucristo, por supuesto, ¿qué pasa? Ahora aquellos que nosotros éramos extranjeros y advenedizos, ahora somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate, el versículo 20 lo que dice, hablando de que yo, del tema que le puse el título, no, el Salmo. No, yo le puse al Salmo el templo del Señor Jesucristo, el texto, el templo del Señor Jesucristo. Escuche, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, escuche, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en Espíritu. ¿Ves? Nosotros somos el templo santo en el Señor y cada uno que se va añadiendo va construyendo ese templo. No es que el Señor se fue a trabajar, a construir. Ya estás construyendo ese templo, amado. Cada uno que es salvo. Me parece gracioso. Pero sí, no escuchó alguno que dijo eso. Yo he escuchado. No, está trabajando, ya está haciendo... Y hacen la imagen y la ponen así para presentar. ¿Tú la viste también? Ah, ¿la viste? Sí, yo he escuchado eso. O sea, no soy el único que está trabajando. No, amado, no es. Después nos dice a nosotros que espiritualizamos las escrituras. No, amados, no es así. Por eso yo presento históricamente y gramaticalmente lo que sucedía en esa época, pero tengo que traer lo que dice el Nuevo Testamento, cómo lo interpreta a la luz del Nuevo Testamento. ¿Sí? Escuche, en Hechos, si no me equivoco, yo me perdí el texto, pero a ver, creo que era sí, bueno, el apóstol, pues ya vi que se me ha acabado el tiempito, pero creo que en Hechos capítulo 2, versículo 30. No me da tiempo de hablar todo el sermonazo que habla el apóstol Pedro, pero en el versículo 30 dice así, hablando, versículo 29, dice, varones hermanos, que se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Escucha, versículo 30, hablando Pedro, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, escucha lo que dice acá, porque todo está unido, Versículo 30. Pero siendo profeta, ¿de quién habla? De David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, escuche, esto es 2 Samuel 7:14, escuche, que de su descendencia, pero lo que estamos leyendo es Hechos capítulo 2:30, ¿sí? Le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Ves cómo lo interpretaba Pedro? Pedro hermenéuticamente interpreta esta promesa que le hace a David. ¿A quién ve Pedro? Fíjese, le dice así, le juró que de su descendencia en cuanto a la carne, y fíjese cómo interpreta Pedro, no es que le añade, interpreta, hermenéuticamente dice, levantaría al Cristo. ¿Para qué? Para que se entrase en su trono. ¿Se acuerdan que estamos viendo en Hebreo? Que le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado a tus enemigos, evocando el Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor, ¿sí? Y veíamos que un padre nunca le dice Señor así a su hijo, por eso llamaba la atención. Entonces vemos acá cómo, fíjese, que él es exaltado a la diestra de Dios, sigue hablando Pedro, ¿sí? Recibió, entonces, eso es lo que está mostrando, ese tiempo, amado, ya se ha cumplido. No es que hay que estar esperando en 1 de Corintios capítulo 6, si no me equivoco, versículo 19. Él hablando dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que peca. Él dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué dice? O ignoráis que sois el templo. Creo que es en 2 también, acá estamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, pero en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante dice así: somos el templo de Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia entre Cristo con Belial, o con el enemigo, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay, escuche, entre el templo de Dios y los ídolos. Escucha, acá viene: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Y acá viene lo que a muchos, lamentablemente, no le gustan. Dicen: es el pastor Daniel molesto con esto siempre. Pero si usted cree que esto es la palabra de Dios, escuche lo que dice. Por lo cual, o sea, si creen todo esto, que son el templo de Dios, que yo moroto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y acá viene la promesa: y yo os recibiré. No que yo puedo andar con los mundanos, reírme con ellos. No os recibiré. Yo soy el Señor. Hay una diferencia, como decía Spurgeon, entre las tinieblas y las luz, como la Biblia. Dios dijo desde el principio: luz y tinieblas. Entonces, amado, fíjese, si somos el templo de Dios, no podemos contaminar con cosas impuras, con lo que sea, por la vida, por los oídos, por conversaciones vanas, como hablamos a veces acá, incluso que se nos sale algo por la palabra, por la boca, por lo que sea. Debemos cuidar, sazonar nuestra boca con gracia, porque este es el templo, amado. En la antigüedad, como veíamos, vamos a ver mañana, hubo castigo y disciplina y muchas cosas. ¿Por qué? Incluso en ese antiguo pacto. ¿Cuánto más aquellos que desechan el Evangelio y la promesa de Dios no recibirán justo castigo? Bueno, cuando entendemos, amado, ¿cuánto yo he escuchado? Usted no ha escuchado, yo he escuchado a muchas personas, ya terminamos, voy cerrando. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: quiero ir a Jerusalén. ¡Ay, traigo! Y acá, perdóneme, en Mar del Plata, hay un templo enorme que usted se asombraría, que se llama de unos que dicen: ¡para de sufrir! Dice así, son unos chantas, brasileros, no sé de dónde son. Sí, brasileños son. Y traen cositas de acá en Mar del Plata, están en todos lados, pues son plagas. Traen cositas de allá, agüita. Sí, supuestamente. Van a la playa de acá de Mar del Plata y la traen. Perdón que le diga, pero... y traen cositas y aceite. Van al supermercado y compran aceite. Cosas así. Y diciendo: no, amado, usted no tiene que ir a Jerusalén para ver el templo. Acá nosotros somos el templo del Dios viviente. Y cuando mañana como comunidad, o más bien nos juntamos como iglesia, bueno, todos vamos conformando, así seamos 3, 4, 10 en otros lugares, porque las iglesias de sana doctrina generalmente son pocas. Pero si han nacido de nuevo y tienen el Espíritu de Dios, entonces conforman ese templo de Dios Santo. Fíjese, dice: porque así lo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Estos sacerdotes que somos nosotros, tanto hombres como mujeres, hemos sido vestidos de salvación o de justicia, como dice en otra traducción. Y ahí es donde el Señor hizo retonear este poder. En otras traducciones creo que dice el cuerno. Cuerno hablaba algo de poder, ¿sí? Y escuche la promesa: a sus enemigos vestiré de confusión, mas él florecerá su corona. Y así fue como se cumplió la promesa de Dios. Acá, por supuesto, en el contexto histórico, volvamos a estos hermanitos y a estos peregrinos que van cantando. Imagínense, hace muchos siglos, cantando: y acuérdate, Señor, así, vamos a hacer ahora. Y pase muchísimo tiempo y se acuerden. Se miren la iglesia de esa época. Nosotros nos acordamos de estos hermanos que viajan a Jerusalén pidiéndole que se acuerde de esa promesa. Amado, ese tiempo se cumplió. Llegó. Fíjese lo que dice en Lucas capítulo 1, 32. Ya termino. Es que Lucas 1, 32, escuche lo que dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y él será Dios y le dará
el trono de David a su padre. ¿Sí? Acuérdense en una parte donde entra María con José y dice, mujer, varona favorecida. Y el proféticamente dice, este será. Vemos vez tras vez cómo se ha cumplido, o sea, pero tengo muchísimo más para hablar sobre este pacto davídico, pero el tiempo se me ha acabado, amado, se me ha acordado. Ya vamos a ir, ya dentro de un ratito vamos a ir con este. Pero escuche, ya los verdaderos adoradores, si nos reunimos en un lugar físico, porque tenemos que estar. Sí, mayormente acá que hace a veces bajo 0 o hace 2 o 3 grados es frío. Pero los verdaderos adoradores ya no es que necesitan un templo o construir, veo como dice, vamos a construir un edificio, dos. Eso es un orgullo del hombre. Ajá. Si tenemos un lugar donde reunirnos, escuchar la sana doctrina, la palabra, cantar cánticos espirituales con nuestro espíritu, un agradecimiento, sí, por supuesto que nosotros tenemos que asistir al culto público. ¿Sí? Porque nosotros entre todos formamos el templo del Dios viviente, pero esos ladrillitos no forman el templo del Dios viviente. Nosotros, cuando nos juntamos, su Santo Espíritu, como mañana promete visitarnos, aunque está con nosotros. Pero esta promesa ya se ha cumplido, amados, por eso haríamos bien y seguir orando, aunque ya vino, seguir orando, venga tu reino, que siga viniendo y sigamos predicando esta palabra que yo voy a cerrar con esto, porque ya se me ha acabado el tiempo. Hace rato se me acabó. Sí, yo sé, hace rato se me acabó el tiempo. Pero bueno, escúcheme. Mire, cuando mi vieja predica, me acuerdo que decía, ¿usted tiene tiempo para el decía, o películas y para la Dios? Pero no voy a hacer así. Pero escuche lo que dijo el Señor. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya se ha cumplido esto, amados. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en esto, en esta promesa. Hoy es el tiempo de gracia, hoy es el tiempo de salvación, donde usted puede venir a formar parte de este templo. Un ladrillo más viviente. Pídale al Señor que le saque ese corazón de piedra y que lo transforme en una piedra viviente del templo del Dios viviente, amados. Vamos a cerrar con un himno, y es el himno número 105. 105, que el Señor me dé un poco de voz, que me va a aportar el micrófono. Rey de mi vida, dice. ¿Me pone de fondo? ¿Eh? Ahí comienza. Bueno. El número 105, Rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por el tiempo que nos ha dado, Señor. Señor, nosotros no les dimos a nosotros de nuestro tiempo, sino que usted nos dio a usted, Señor, para que podamos estar conociéndole, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted nos permite que usted le podamos conocer un poco más, que podamos ver ese plan de salvación, Señor, como vez tras vez, Señor, cada vez que abrimos nuestras Biblias, Señor, podemos ver, Señor, esa promesa
en el Antiguo Testamento en desarrollo, en cumplimiento, Señor, y en el Nuevo Testamento vemos cuando ya todas esas cosas se han sacado, Señor, lo que formaba eso ahí, como vemos en el libro de Hebreo, vamos a ver más adelante, Señor, y ya ha llegado ese tiempo, y ya, Señor, se está construyendo, Señor, ese templo con piedras vivas, Señor, añadiéndose. Le pido que sea usted, Señor, el que esté trayendo, Señor, esas piedras vivas, Señor. No queremos personas, Señor, que de verdad hacen una profesión de fe nada más, Señor, y de verdad no ha pasado nada en su corazón. Por eso, Señor, usted sabe, dice que usted añadía a los que iban siendo salvos, Señor. Nuestro deber es predicar, Señor, y usted será el que va añadiendo. Le pedimos, Señor, que podamos ser verdaderos adoradores, Señor, que aunque nos reunimos en un lugar físico, Señor, adorarle a usted, que lo podamos hacer por medio de su Santo Espíritu, Señor, para que podamos estar glorificando, Señor, gracias por ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Le pido, Señor, por el día de mañana, que van a asistir algunos, los que puedan, los que usted le permita, Señor, y que puedan estar adorándole, cantando salmos, cantando himnos espirituales, Señor, que estén escuchando la prédica, orando, Señor, hablando, teniendo comunión, Señor, aquello que le permite, Señor, con los hermanos, con las hermanas, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto anticipa aquel descanso eterno, Señor, donde todos estaremos juntos por la eternidad. Le pedimos, Señor, como dijo el Señor Jesucristo, que venga su reino, y su reino ya ha venido, Señor. Le pedimos, Señor, que muchos se postren ante este reino, no sea que escuchen la palabra del Señor Jesucristo, como hablaba la otra vez. ¿Quiénes eran aquellos que, como ellos habían dicho, no queremos que este reine? Y Señor Jesucristo, vengan y traiganlo a mis pies, descapítenlo, Señor, porque muchos serán lanzados al infierno. Aquellos que no quieren que este reine sobre ellos. Le pedimos, Señor, que de verdad esté con nosotros, que me acompañe. Gracias, Señor, por lo que tú pudieron asistir, Señor, y fueron bendecidos con su palabra, Señor. Gracias, todo esto, Señor, se lo pedimos y como siempre decimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.